de la asamblea donde se habla, donde Carola Antesana habla del caso Kushner. Quiero que primero le escuchemos a Carola para después plantearles nuestro punto de vista. Saludar a Paola, gracias por la invitación, a la diputada. Bueno, mi nombre es Carola Antesana, actualmente soy concejal electa de La Paz. Y bueno, decidí levantar la voz desde el año 2017 con este tema de las denuncias falsas. El caso que me inspiró fue el de William Kushner. Todos conocemos, él ha sido preso de este feminismo hegemónico, de estas agendas globalistas que no vienen de Bolivia, vienen del extranjero y que lamentablemente nuestros políticos han dado pie para que entren y lastimen a miles de bolivianos. Creo que hoy estamos muy comprometidos, creo que con claridad, yo como persona, no solamente como... El caso de William Kushner es un caso que deja de verdad la necesidad de amparar a la mujer, todo el marco de la ley 843, todas las 348, perdón, y va justamente a la antiley. Dice, Goebbels decía, un mensaje demasiado radical tiene un mensaje contradictorio en sí mismo, y creo que en este caso se cumple matemáticamente. ¿Por qué? Kushner tuvo una relación con una pareja coyuntural, se separaron. Andrea no aceptaba la separación, decidió pedirle cuentas en un boliche público. Había alcohol de por medio. Kushner salió raudamente en su vagoneta y Andrea quedó enganchada o quiso abrir la puerta detrás de la vagoneta. Esto provocó una caída, que se golpee de nuca contra el asfalto y obviamente se le inicie una acción legal contra Kushner. Kushner inmediatamente recogió a la malograda víctima, la llevó a la clínica Asunción, que quedaba a media cuadra del lugar. De ahí hizo la gestión con su familia para que la atiendan en la clínica alemana y en otra clínica donde tenían la terapia intensiva disponible para este caso. La caída de nuca fue muy fuerte y Andrea Aramayo murió. ¿Qué se exhibió en el juicio? Que ahí había feminicidio, porque se decía que Andrea Aramayo había sido aplastada por una vagoneta de 3,5 toneladas, pues no hubiera habido necesidad de llevarla a terapia intensiva, ¿verdad? Imagínense 3,5 toneladas sobre el rostro, sobre el cráneo de cualquier persona. Coloque una sandía bajo cualquier movilidad y verá el resultado que tiene. Que hubo imprudencia, que había una relación previa, sí, son todos estos de alguna manera pruebas de cargo que funcionan en el proceso. Pero por la presión de un colectivo, con una intención absolutamente clara, se tomó la decisión de colocar a el señor William Kushner en la cárcel de San Pedro con 30 años de sentencia. Se desoyeron un montón de argumentos, no se aceptaron pericias de la parte, cuando la ley dice la defensa es irrestricta, no se aceptaron estas pericias, se amedrentó a una buena cantidad de testigos que tuvieron que incluso huir del país y había que sancionar, porque ya la sentencia per se, en redes sociales y por el impulso de este colectivo, estaba ya hecha. Lo que no quiere decir que sea lo justo, ¿verdad? Lo justo es saber exactamente, cronológicamente, con pericias técnicas, qué sucedió esa terrible jornada que se tradujo en la posterior muerte de Andrea Aramayo. Me pongo en el pellejo de la mamá y de la hija de Andrea Aramayo y de verdad mi solidaridad con ella. Pero también me pongo en el pellejo de Ninón Dávalos,
que es mamá de William Kushner. Y creo que para que otras mujeres sientan que la ley no está construida como un garrote contra los hombres, sino la ley está construida para cumplirse el momento que se necesite, creo que este caso debe ser revisado, reanalizado y debe hacerse una auditoría jurídica al mismo. ¿Que han habido culpabilidades? Sí. En el peor de los casos puede haber y puede cargarse el tintero con conducción imprudente. No hubo negación de auxilio, no hubo de alguna manera una prueba forense que demuestre que 3,5 toneladas de un carro podían haber destruido el cráneo de Andrea Aramayo. Hay mucho que decir técnicamente. Subjetivamente, cada una de las partes tiene mucho que decir, pero el tener una persona en la cárcel sin el derecho a ser escuchado y sin el derecho de presentar a sus peritos para que puedan decir, bueno, no es así lo que pasó, fue de esta manera, creo que de verdad deja como una astilla, y hace bien Carola Antesana hoy en la asamblea de hablar del caso de William Kushner, porque primero con la ley no se han terminado los feminicidios, al contrario, ayer teníamos la red amiga acá que nos decía han incrementado. Entonces creo que tenemos que reflexionar entre todos como sociedad, y no por un interés vedado o un interés de grupo, sino para evitar justamente que más mujeres sean asesinadas. Creo que vale la pena que entremos a profundidad y de verdad se reabra este caso, y se lo abra sin la presión de colectivos, sin la presión de grupos, simplemente con la ley colocada con pruebas de cargo y pruebas de descargo, y la presunción de inocencia, que es una condición fundamental de la que vamos a hablar en pocos segundos en una entrevista. Ese es nuestro punto de vista. Cuando hablamos justamente del poder irrestricto que tiene la acusación, esta es una esposa que sintió que su marido ya no la quería y lo denunció. El marido fue llevado directamente a Palmasola. Curiosamente, la misma esposa tiempo después dice, ay no, la verdad es que era mentira. Escúchenla. Tuvimos un pequeño percance ahora, un malentendido, y uno por momento de rabia, de ira, no controlando su enojo, y tomé esta decisión. Denunció al padre de su hijo por violencia familiar, y luego de enterarse que podría ir preso, se arrepintió y ahora pide que lo liberen, pues asegura es el sustento de su hogar. Pero y se está fabricando una ley adicional, donde la presunción de inocencia, donde el debido proceso quedarían echados de lado. Escuchen lo que nos dice una mujer, por si acaso. Lamento informarles que ahora, al momento de ser notificados con su denuncia, también van a ser notificados con su sentencia condenatoria. Hablemos sobre la ley Brisa. Bien, esta ley, que pretende ser promulgada en los siguientes días, es una ley que se ha creado como una protección reforzada a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a los delitos de carácter sexual que hayan sido consumados en los mismos. Esta ley tiene 4 puntos claves dentro de su proyecto. Inicialmente, tipificar la violación incestuosa, la imprescriptibilidad de los delitos. Violación incestuosa, imprescriptibilidad, eliminación del estupro, propone derogar el decreto de estupro con conductas directamente, todas son violación. Hay el enfoque del consentimiento, que así haya habido consentimiento, pues el delito es considerado de violación, y habla de la reparación integral.
que sugiere adecuar la normativa boliviana a los estándares internacionales y cumplir con la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y determinar la responsabilidad del Estado frente a la debida diligencia que se debe tener. Es una ley impulsada fundamentalmente por organizaciones, colectivos y demás, que busca reforzar y endurecer la ley 348 que estamos analizando a continuación. Este proyecto es impulsado además por el Defensor del Pueblo y dice que anualmente hay entre 35.500 y 36.000 casos de agresiones a menores y de alguna manera esto nos plantea una estadística de 97 casos por día en la argumentación del Defensor del Pueblo. Preocupa a la entidad defensoril que hasta la fecha, o como estadística, entre el 2013 y el 2018 se han dado 555 feminicidios. Lo que te demuestra que la ley 348, en lugar de desalentar, igual me va a meter a la cárcel, mejor la mato y tengo por ahí una expectativa de escaparme, ¿no? De 324 casos en un año que han sido denunciados, 11 llegan a sentencia. Es una estadística vergonzante. Y toda la parafernalia con la que se presentan las leyes parecería no estar a la altura de la realidad. Revisando el proyecto, que lo he tratado no soy abogado, de entender el alcance de la misma, le da un poder irrestricto a la parte acusadora y un poder limitado a la parte acusada. Como bien nos decía la TikToker, el momento que te entreguen la notificación, te van a poder entregar tu sentencia. Porque el periodo de la defensa, el periodo de las pruebas de descargo y de todo esto queda prácticamente en el olvido. Vamos a tratar de hablar de la ley Brisa un poco más adelante. Me hace recuerdo, siempre hay un proyecto, se lo presenta con gran bombos y sonajas y a la hora de la verdad resulta un proyecto muy chico.